Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Agradecemos la invitación por parte de APSA. Mi nombre es Manuel García, soy gerente de tecnologías de informática satélite. Bueno, el día de hoy estaremos hablando un poco de una de nuestras líneas de productos, inicialmente para redes administradas con esencia en diferentes funciones, a lo mejor aplicaciones o soluciones. Y en este caso, bueno, estaremos hablando de manera general también sobre esa temática que es una red, qué es una red administrada, a lo mejor qué beneficios son los que obtienen sus clientes al implementar un producto o en su defecto, qué otro tipo de equipos o contratiempos se pueden encontrar en la misma red, pero pues elementalmente van a conocer ustedes varias de nuestras diferentes divisiones dentro de los switches administrados en sus diferentes facetas. Ahora sí que van a entender que qué modelo o qué línea es el apto y adecuado para cada sector. Y en este caso también veremos algún par de datos que brindan un ejemplo de cómo trabajar en conjunto con diferentes flujos de datos. Mencionaremos algún par de de funciones avanzadas que son esenciales para cualquier estilo de red. Y por último estaremos concluyendo con algunos modelos característicos que se utilizan en el mercado, los más demandantes, pero obviamente ustedes van a revisar el catálogo en conjunto de APSA para que pues logren armar cualquier desarrollo de proyecto que tengan en puerta. Repito, mi nombre es Manuel García, agradecemos su tiempo y participación y pues vamos a dar inicio. De antemano, damos inicio formal con nuestros datos referentes a la marca ThreadNet, y para aquellos nuevos clientes o aquellas personas que aún tengan alguna pequeña duda con respecto a quién es ThreadNet, en este caso en México, pues somos una marca que se distribuye ya hace más de 28 años en México, variando la estrategia de productos de acuerdo a la demanda en tiempo. En este caso, en esta actualidad nos están exigiendo demasiado productos de switcheo en diferentes niveles y características, pues que se dividen en tres factores generales. Por ejemplo, tenemos switches PoE, que ya hemos estado hablando con ustedes en algunos cursos o posteriormente lo estaremos viendo nuevamente, switches industriales, y también la línea Gigabit o 10 Gigabit, que podría ser una de las nuevas tecnologías que se van demandando con el nivel de clientes que estamos operando cada uno de ustedes, y es ahí donde estamos ahorita dando ese foco, dándole el mayor esfuerzo para que tanto el producto que se está lanzando como la asistencia, la asesoría o la misma integración con ustedes se lleve a cabo de forma adecuada. Y aunque mencionando esos tres generalidades, tenemos un catálogo de productos con más de 300 modelos distintos, y pues ahí es donde poco a poco podemos ir armando e incursionando diferentes soluciones. También cabe mencionar que nuestro producto, al ser de origen norteamericano en su diseño, desarrollo, selección de componentes y bueno, toda la idea del producto que nace directamente en Estados Unidos, pues hacen que el producto se rija a estas normas, a estos certificados, a esa calidad que realmente pues Estados Unidos imparte o implementa sobre cada uno de sus productos de origen norteamericanos. Yo sé que de repente van a pegar el grito en el cielo mencionando que físicamente en las etiquetas a veces dice Made in Taiwán o cualquier otro país, pero eso no quiere decir que los componentes sean o el desarrollo sea de origen asiático. El producto es 100% confiable e incluso la marca se atreve a colocar el tiempo promedio entre fallas, podría decirse el tiempo de vida del producto que representa cada uno de ellos. Eso lo van a encontrar en las fichas técnicas. En este caso, un modelo que pongo aquí nada más, por ejemplo, tiene 53.1 años en tiempo promedio entre fallos. Esto se determina con pruebas operativas sobre nuestros productos, obviamente con cada uno de sus componentes, con comunicación y tráfico. Tampoco estamos haciendo una prueba de 53.1 años, pero
obviamente se basan también a términos matemáticos en tiempos horas para determinar ese promedio. Les puedo afirmar que nuestra marca, para aquellos que aún no la implementan o no la han ofertado en últimas instancias, chequen los costos, comparen los precios con las marcas de mayor renombre en el mercado y tenemos un tiempo operativo idéntico y no por eso elevamos nuestros costos. Pero bueno, ya es poco a poco que ustedes lo vayan ratificando y que se cercioren de que realmente es lo que estamos mencionando. La temática es switching administrable para redes LAN, enfocado un poco más a redes gigabit o multigigabit según sea el caso. Y pues para dar inicio deberíamos de comprender cada uno de nosotros qué es o qué hace un sistema de datos, qué hace un sistema de dispositivos componentes que pues forman una estructura dentro de cualquier empresa o negocio. Realmente las redes vienen a implementarse con una finalidad de poder tener una expansión, una productividad o una flexibilidad de convivencia y comunicación de datos principalmente internos y ya posteriormente se vuelven masivos cuando es para el exterior, que en conjunto, trabajando con ambos tipos de estructuras, las redes se han fomentado de manera exponencial y que pues día a día tenemos nuevos tipos de tecnologías, nuevos tipos de proyectos, a lo mejor de retos, si así lo queremos llamar, que se debe acondicionar la red para que esto llegue a funcionar. Y bueno, tan simple es que permite comunicar dos dispositivos entre sí, llámese computadora, servidores, impresora, servidor, no sé, cámara, grabador, etcétera, pero esta que te permite trabajar en ese flujo de información interno debe tener por lo menos un control de tráfico para que este tráfico en una manera representativa ya de forma global, pues no llegue a presentar dichas fallas conocidas por cada uno de ustedes o mencionadas por cada uno de ustedes que se llegan a presentar día a día con nuestros clientes. De hecho, pues bueno, aquí vemos infinidad de opciones como un término general, son datos informáticos, pero se involucran diferentes niveles. Y ya en cuestión de qué es una red administrada, pues se trata de que nosotros debemos controlar cualquier proceso que se lleve en relación y que realmente deba trasladarse entre un punto a otro o entre un punto a múltiples puntos dentro de la red, interna o externa, y que si nosotros no tenemos una gestión o bien dicho administración de cualquier tipo de recurso, esto va a ser mermado por la saturación de a lo mejor los usuarios, a lo mejor del mal uso de las aplicaciones, a lo mejor el no controlar las tasas de transferencia, incluso a veces viene en términos ya de segmentación, de calidad de servicio, de tecnologías que ayudan a mantener un failover o redundancia dentro de las redes. Esto nos da la facilidad de administrar desde una impresión, por ejemplo, es decir, aislarla de quién sí tiene permisos de entrar, de imprimir o de no imprimir sobre esa estructura. Realmente no me voy a meter físicamente en la configuración de esa impresora, pero yo dentro de la red tengo el control de ese puerto de comunicación donde se encuentra ubicada esta impresora y de ahí mismo junto con mi switch vamos a poder alcanzar a disminuir, a restringir los accesos al mismo. Pero bueno, esto estoy mencionando que es una impresora, pero de la misma manera puede ser un servidor, puede ser un access point, puede ser un teléfono IP, etcétera. Esto con la finalidad de que, pues bueno, por ejemplo, existen diferentes recursos en la red o diferentes sistemas. Varios de ellos son componentes o equipos activos, la mayoría, que permiten esa intercomunicación, pero pues en conjunto de cada una de estas partes, si una de ellas no cumple o no cubre las características necesarias,
vamos a tener siempre cuellos de botella, vamos a tener interferencias, incluso ustedes mismos, si no se basan en las normas, en los estándares, pues incursionan a una mala aplicación de estos términos homologados así por no solamente la marca ThreadNet, sino homologados de manera universal para la comunicación de datos en red, y hay que respetarlos para que estos lleguen a funcionar. A lo mejor dicen ustedes, bueno, ¿cómo es posible que yo toda la vida he trabajado con computadoras, servidores, impresoras y redes, y cuando empiezo a trabajar con un teléfono IP que, entre comillas, trabaja por el mismo cable, por el mismo tipo de conexión, en las mismas velocidades diversas que conocemos, incluso se conectan a los mismos switches, ¿por qué es que llegan a presentar esa diversidad de variantes en fallas? Bueno, es porque ahora tenemos que entender cómo es que opera y funcionan este tipo de servicios y sistemas telefónicos IP. Si no los conocemos, si no entendemos sus pros, sus contras, sus alcances, sus mínimos, sus requisitos, pues vamos a tener ese tipo de problemáticas, e incluso eso es la telefonía, pero bueno, también se demanda mucho ya la virtualización. Tenemos que aprender a convivir con el hardware. Ahora es cuántos núcleos, cuántos hilos, cómo se pueden vincular los núcleos a cada uno de los equipos virtuales, los recursos también de failover con respecto a las tarjetas de red, el uso de más memoria, distribuirla ahora de manera distinta, incluso el método de almacenamiento forma parte de estos tipos de servicios, pero va de la mano, ¿no? Entonces, si yo estoy entendiendo cómo es que funciona una red, no me voy a ir como en términos escolarizados de las bases principales, pero sí hay que ir entendiendo poco a poco cada una de esas tecnologías para saber y ser certeros en la preparación de un proyecto, en la instalación del mismo, o incluso posteriormente con varios de nuestros clientes resolver ese tipo de problemáticas. Ustedes saben que las categorías o el tipo de cable que se utiliza para estos tendidos, estos enlaces, existen diferentes categorías. De hecho, ahorita la más usual sigue siendo la 6A, pero ya sabemos que viene una 7, que viene otra categoría, y que pues estamos canalizando ese tipo de cableado de acuerdo al tráfico, de acuerdo a la velocidad que estemos buscando. Y bueno, también partimos de un ruteador, de los switches, de los servidores, de los usuarios. Todo eso es el conjunto de una red administrada, pero pues dependerá el volumen también. A veces pensamos y creemos que una red de 5 usuarios, a lo mejor 10 dispositivos diferentes, no requiere una gestión y administración. Imagínense ustedes algo muy básico, un multifamiliar, una casa donde viven varias familias y comparten los mismos recursos. No son tanto los usuarios, a veces pensamos que las actividades no demandan tantos recursos, pero también requieren cierto nivel de gestión y administración. Cabe mencionar, como ustedes lo escucharon, tienen un apartado de preguntas, ahí pueden ir participando mencionando cuáles son ese tipo de actividades, pero vamos con lo más lógico. En la red local o red interna, lo que se requiere es tener varios métodos que sean controlados y a su vez también que sean ágiles según el tipo de dispositivo. Controlados, a lo mejor podría decir tiempos de conexión y desconexión. Controlado, que sean ágiles los métodos de transmisión streaming, donde requerimos que realmente tengamos la capacidad de emitir ese video con las condiciones adecuadas. Y posteriormente, pues la demanda de número de usuarios concurrentes realizando actividades similares. Bueno, esto es en un domicilio. Imagínense en una pequeña empresa, en una pequeña y mediana empresa o en un corporativo, pues eso se multiplica de acuerdo al número de actividades, de dispositivos, de nodos, de servidores, etcétera. Son las mismas temáticas, son los mismos problemas, nada más que se van multiplicando de acuerdo a ese nivel. Y pues bueno, las redes, la idea de tener una administración van a tener como beneficios inmediatos, pues a lo mejor un monitoreo de dentro de toda la constitución de la red de cómo es que está actuando, qué es lo que está sucediendo.
De hecho, también las redes administradas como término general no solamente van a ser dependientes de un hardware. Siempre debe existir el factor humano, el hardware y en ocasiones, y realmente es recomendado ya cuando es un nivel masivo, un software. La conjunción de los tres términos va a constituir todo ese sistema de gestión y administración de redes. Pero bueno, ya sería poco a poco. Y ahora, si tenemos un producto no administrado, aunque sea un hardware, aunque sea un switch de mi marca incluso, no sirve de nada o no sirve de mucho. Realmente un switch no administrado trabaja en bruto. Todo el tráfico que fluye dentro de un switch, así sea de 5 puertos o de 48 puertos, no tiene un control real. Su máxima expresión en actividades avanzadas es autodeterminar qué tipo de ponchado es el nodo y cable que estás colocando, que sabemos que existen dos estándares, y también determinar la velocidad de transferencia del dispositivo que se está conectando. Es lo más que hace ese tipo de productos de forma avanzada. Y de ahí, pues no podemos minimizar, ni controlar, ni maximizar recursos. Simplemente es una red en bruto que yo creo que ustedes durante la etapa que hayan laborado sobre las redes se han dado cuenta que son dispositivos que se venden de forma masiva, pero, y bueno, y de hecho también la marca Thread vende equipos no administrados, pero que no son los productos aptos ni para la pequeña empresa, ni para la pyme, incluso ni para el SOHO, porque no permiten llevar una gestión distinta. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar a lo mejor como un beneficio la seguridad de una red? A veces cuando decimos seguridad o volteamos para dos lados, pensamos en un antivirus o pensamos en un sistema de monitoreo y grabación de cámaras en un sistema. Bueno, la seguridad no nada más se basa en estos dos términos. Sí son partes esenciales del término de seguridad, pero una seguridad de la red pues es controlar la convivencia del mismo. Es decir, imagínense que una computadora de Luis se infectó y tal vez aún teniendo el mejor antivirus, él leyó la alerta y la permitió. La computadora se está infectando aún teniendo el mejor antivirus. Bueno, ahí tras de esto a veces podría ser un firewall, que de la misma forma los métodos del firewall pueden corregir la entrada vía WAN o vía red local, pero cuando es un dispositivo integrado por una USB o archivo externo, de esa forma, aún omitiendo yo como usuario la alerta, puedo llegar a tener una infección, porque bueno, hay diferentes recursos o niveles. Las redes me permiten aislar a ese dispositivo, ya sea en velocidad y tráfico de transferencia de datos, me permite incluso disminuir un acceso a los servicios de la red por cuentas de acceso, o si es de mejor manera, los switches administrados cuentan con SNMP que mandan alertas y notificaciones, mensajes, si así los quieren conocer, a un software que inmediatamente alertan al administrador de redes para anular la comunicación, suspender el servicio de ese dispositivo y separarlos totalmente de la red. De hecho, no estamos tan lejos de ese tipo de inseguridad. El lunes, bueno, fue el día viernes, el domingo por ahí lo hicieron público, y el lunes, bueno, ya salió en las noticias de forma masiva, hubo un ataque cibernético interno en Pemex, y lo cual pues habían redes sociales que difundían que pues iba a haber desabasto, ya saben, esas, eh, ¿cómo les llaman? Cámaras de humo, o esas direcciones que se hacen para que la gente realmente empiece a alertarse, pero no estamos tan lejos, sí sucedió, y es porque no se tiene un sistema de gestión y administración apto para las condiciones. Imagínense qué pasaría si una infección anula la comunicación de tu negocio y no puedes entregar precios, no puedes facturar o no sabes qué precio le tienes que dar al cliente, o si tienes o no tienes existencia libre que no esté ya prefacturada. Pues bueno, dejas de recibir ingresos y esto le afecta a tu negocio. Por eso, no solamente la seguridad se basa en esos aislamientos, sino también en obtener esos términos de comunicación continua.
han escuchado de los clúster, han escuchado de la alta disponibilidad, pues las redes también deben de operar con este tipo de condiciones para homologarse, de que no solamente dependas de un nodo, a lo mejor que no dependas de un puerto de internet para la navegación, sino vas buscando alternativas que van fortaleciendo esa comunicación continua. Y como beneficios adicionales también van a existir diferentes tipos de aplicaciones y servicios que se pueden controlar. Eso ya dependerá no solamente no depende del switch como tal, pero incluso ustedes administrando una red pueden controlar el acceso a páginas web, a, no sé, controlar un ancho de banda y a veces directamente desde su origen de conexión a internet, o incluso bloquear aplicaciones. Para eso se requieren elementos adicionales de la red, como son ruteadores o firewalls o gateways que ya hacen este tipo de control de situaciones. Pero también nuestros switches pueden controlar el ancho de banda de internet por cada uno de sus puertos, o bien controlar el tráfico que se maneja y se define de la velocidad 10, 100, 1000 o 10 gigabit, para que pues en conjunto tengamos dos niveladores o balanceadores de tráfico. Ojo, manejamos el ancho de banda y velocidad de puerto del switch, más no es un balanceador de cargas como producto, porque también, aunque yo esté diciendo que estamos balanceando y controlando esa velocidad, no es un balanceador general de cargas como producto principal, pero tiene sus alcances. El crear grupos por VLANs para tener un conjunto de dispositivos de diferente índole. Hablaba hace rato de voz trabajando a lo mejor sobre datos, voz trabajando en la misma infraestructura con video, y esto es posible y minimiza los recursos de integración porque se cuentan con las características en VLAN, calidad de servicio, redundancia y prevención de bucles, entre muchos más beneficios que se pueden llevar a cabo dentro de un producto administrado. Y se van a dar cuenta ustedes que yo no voy a estar hablando de un producto en particular por modelo, ya que nuestros productos administrados en su mayoría cumplen con todas las características. Sí hay algunos diferenciadores que ahorita se los voy a mostrar entre sí, pero es importante que sepan ustedes que los switches administrados están basados a esas condiciones. Entonces ya había hablado que se pueden aplicar diferentes soluciones y que son aptos para diferentes tipos de clientes. Ahora, por ejemplo, esta línea que vemos en pantalla se llama EdgeSmart. La línea es basada en switches de una cantidad de nodos reducidos, es decir, no va a haber de 24 ni de 48 puertos o 52, pero van a encontrarse switches de 8 puertos, de 12 puertos, de tal vez 16 puertos, donde no incluye la opción para comunicación en fibra óptica, es decir, no va a ser para una red robusta, e incluso se pueden utilizar en una red robusta, pero ya a nivel aplicación, es decir, cercano a un par de usuarios para que no demande tanta carga o tanto flujo de datos. Obviamente no lo pondría en un punto intermedio o como un switch core porque, pues bueno, no tiene las características correspondientes, pero ¿qué creen? Es un switch administrado que se gestiona por una interfaz web. Es una ventana y plataforma de administración vía navegador. Se puede realmente hacer de forma local, directamente hacia el switch, o vía internet si aperturan puertos, y que dentro de esta interfaz van a poder llevar a cabo con un selector de funciones la aplicación de cada uno de ellos. Eso quiere decir que es muy sencilla la administración. Bueno, para que sepan, estos switches pueden realizar segmentos VLANs. Por su número de puertos, no alcanza un máximo elevado de grupos o identificadores VLAN, pero estamos hablando de un promedio de unas 32 o 64 VLANs de acuerdo al modelo, ¿ok? Tiene opción de link aggregation. Ahorita les voy a explicar exactamente qué es link aggregation, pero es una comunicación en cascadeo hacia otro switch o hacia unos servidores, que en lugar de nada más usar un cascadeo de un único cable, podemos utilizar dos nodos, tres, cuatro, y pues bueno, también depende del modelo,
el número de grupos con esos 4 nodos incluidos. Este que es de 8 puertos en pantalla, pues nada más podríamos tener una distribución de a lo mejor un grupo de 2 puertos sumados entre sí que formen 2 gigas de cascadeo. Si es una red de distribución pequeñita, por dar un ejemplo, podrías tener 1, 2, 3 y a lo mejor aquí recibes datos y aquí conectas a algún otro dispositivo. Pero eso te permite aumentar la tasa de transferencia, evitar cuellos de botella y además tener redundancia cuando uno de estos 2 nodos queda nulo, el otro continúa con su comunicación y transmisión continua. Eso es preconfigurable, es decir, ustedes deben de indicar qué puertos son los que van a unir y desde ahí mismo a dónde los van a hacer llegar para que en ese punto destino también tengan su configuración correspondiente. Acuérdense que estoy hablando de productos ThreadNet que están basados a estándares universales del IEEE y que pueden convivir con cualquier otra marca o producto dentro del mercado. Tenemos la opción para monitorear el tráfico de la red con Support Mirror. Podemos asignar calidad de servicio en cada uno de sus puertos, dependiendo del flujo de información que se le asigna a cada uno de los puertos, llámese teléfono, cámaras, pantallas, datos, impresoras, servidores, no sé, lo que ustedes deseen. Controla el ancho de banda por cada uno de sus puertos, previene bucles, algún puenteo mal establecido de forma interna, que este puente genera un loop y tira y colisiona la red, se pueden prevenir, los detecta y los anula. Y además hay modelos de la línea Edge Smart que tienen la entrega de energía por cada uno de sus puertos PoE, ya serían en sus diferentes facetas, a lo mejor 15.4, 30 watts y ya en los equipos adicionales hasta 60 watts de potencia. Esta es la línea más económica, la más accesible para aquellos pequeños clientes que requieren tener un nivel de gestión. Hablaba yo de un pequeño despacho, a lo mejor un despacho contable de 5 usuarios que tienen un proveedor de internet que les entrega telefonía IP, que les entrega internet y también el streaming de video. Bueno, pues eso podría ser apto esencialmente para esas condiciones. La siguiente división es la línea WebSmart. Por obvias razones, este es mucho más completo, de hecho es el más completo, es mucho más robusto en su carga de conmutación, en el número de puertos y en las mezclas diversas que pueden tener como tecnologías. Son productos que ya son aptos para el sector PYME, para el sector Corp y que van a cumplir con todas las condiciones previas, pero es un producto que incluso está fabricado y desarrollado con funciones especiales para telefonía voz IP, voz y datos. Tiene opciones para hacer redes en anillo, en doble anillo, en malla, etcétera. Incluso trabajar en ese mismo tipo de situación para redundancia y loops continuos con costos, spanning tree, que pues bueno, eso ya nos permite tener una red mucho más sofisticada, soporta el envío de traps por SNMP a un software de terceros, les ayuda a diagnosticar cables, obviamente trabaja con VLANs, con calidad de servicio, dándole costos. Tiene en esencia una VLAN especialmente para asignarle calidad de servicio que requiere la telefonía. Se puede unir a diferentes servidores externos para control de acceso, seguridad o cuentas de acceso con radios. Opciones ya incluidas que vienen con ranuras desde 2 ranuras hasta 4 ranuras para módulos de fibra óptica SFP y si son 10 gigabit SFP Plus. No vienen incluidos, eso ya dependerá de la distancia que ustedes requieran o si no ocupan fibra óptica pues no se adquieren los módulos y que tiene filtrado también por direcciones MAC. La siguiente división es la Layer 2 o L2. Misma situación que WebSmart, pero son equipos esenciales para una estructura inicialmente llamada Core. Estos productos son enfocados al Core porque me permite tener un puerto consola, que es lo que se demandan en los Core, los mismos usuarios te lo solicitan, por lo cual puedes entrar por Telnet, SSH o hacer tus configuraciones por línea de comandos. Cuando trabajan por línea de comandos en esa terminal, va a ser la misma actividad
que si lo estuvieran llevando a cabo en la interfaz gráfica. Es decir, en la interfaz gráfica tienen todas las funciones, también obviamente por línea de comandos, pero pues esto es contar con mucho más paciencia porque son árboles o directorios de indicaciones y configuraciones que realmente debemos saber lo que estamos haciendo por línea de comandos. No es todo visual, no hay una ayuda textual, tal cual, que te diga por dónde ir llegando, ¿no? Si tú le das un clic a un despliegue de un inciso en la pantalla gráfica, pues te puedes regresar fácilmente, más en cambio en la línea de comandos, pues vas a ir buscando, vas a ir escarbando, vas a ir conociendo, que también no es malo, pero les va a llevar un poquito más de tiempo si así lo desean utilizar. Y por último, la otra división de productos administrados es la L2 Plus. En este caso, vean físicamente la diferencia del producto que estoy mostrando en pantalla a los tres divisiones anteriores. Son equipos de switcheo con tecnología industrial. Es decir, el producto está fabricado especialmente para el sector hostil, para el sector con necesidades extremas. Vamos a hablar aquí rápidamente. Vienen productos con certificado IP30, tienen un alto grado de vibración, shock y caída libre. Esas son normas especiales para que donde ustedes lo coloquen, obviamente no vamos a poner un switch con un bungee jump ahí que esté brincando y cayéndose o haciendo, pero es por si acaso ustedes en la manipulación en un cierto nivel se les llega a golpear, no pasa nada internamente. También hay empresas que manejan un alto nivel de vibración por el tipo de maquinaria y fabricación, incluso ese nivel de shock pues podría afectar a algunos dispositivos como los tres mencionados previamente, porque no son aptos para el sector industrial. Incluso las temperaturas, aquí si las ubican perfectamente, dice que soporta menos 40 grados o hasta 70 grados sobre cero. Y esto también es ideal. No le estoy diciendo que es un producto para intemperie, pero se puede colocar dentro de una caja tipo NEMA, que es un método común para este tipo de productos, donde si estoy en la zona costera, si estoy en el norte, si estoy en un lugar que realmente las temperaturas al sol son altas, pues este tipo de productos no va a fallar si tú superas los 50 grados, que sería un término convencional en los productos comunes y corrientes. Al mismo equipo industrial se le pueden agregar fuentes de poder. De hecho, no tiene fuentes de poder internas. Siempre para que esto opere deben de colocarse fuentes de poder externas. Nosotros las vendemos y opera incluso con una sola fuente, pero tiene alternativa para contar con una segunda fuente de poder y manejar siempre una entrega de datos continua, de energía continua, y que, bueno, eso no interrumpa cualquier actividad importante. Hay curso también que tenemos en línea que es especialmente para switches industriales, para que ubiquen más o menos esos datos generales que acabo de mencionar y que pues sepan incluso seleccionar el switch apropiado para sus clientes. Ahora, antes ya vimos varias funciones de forma general, ya vimos cómo existen diferentes divisiones. Aquí es donde dice cómo seleccionar un switch, por eso es importante lo anterior. El cliente te dice, oye, necesito, Manuel, un switch que tenga enrutamiento estático y que tenga puerto consola. Bueno, se van al término que sea capa 3. Todos mis switches son capa 2, ¿ok? Lo claro, son L2, pero los switches administrados WebSmart y L2 y L2 Plus cuentan con L3 Lite. Esto quiere decir que tiene funciones de enrutamiento estático, entre otro par de funciones adicionales, que es lo similar a cuando te piden un producto de capa 3 en el funcionamiento, no en la estructura física, ¿ok? Bien, cuando el cliente entonces te pide que tenga un puerto consola, ya vimos que tenemos que dirigirnos tanto al L2 o al L2 Plus. Si te dice que tenga puertos de fibra óptica, pues va a ser a partir de la serie WebSmart en adelante. Si te pide que no tenga
puertos de fibra óptica solamente es la línea HSmart, y es más por el número de puertos, por esas características, pero siempre hay que considerar cuántos dispositivos vamos a conectar en conjunto y cuántos adicionales creemos que se puedan integrar en un futuro cercano. Eso es importante porque es el crecimiento sobre la misma infraestructura. Además, la velocidad de la red, si va a ser 100, 1000, 10,000. También el tipo de conexión que hablábamos de la fibra óptica o solamente cobre, si vamos a trabajar con energía PoE o no, por la estructura de entrega de energía a los dispositivos, llámese sistemas de seguridad electrónica, de telefonía, de inalámbricos o de monitoreo de cámaras. Incluso ya hay alarmas y sensores diferentes de iluminación por PoE. También cuál será la carga de conmutación. Yo creo que ustedes están muy empapados con este tema de carga de conmutación, pero pues si tienen oportunidad, pues mencionen cuánta carga de conmutación creen que tenga este switch, así nada más visualmente, ¿eh? Ni hay una ficha técnica, ni hay una característica general, pero estos 52 puertos que ustedes ven en pantalla son a 1000. Entonces, ¿cuál sería su carga de conmutación de este switch? Esto es para ver si realmente, no lo estoy poniendo a prueba, pero ustedes deben de ubicar ese factor porque es importante en la velocidad y desempeño de la red, es importante entre los dispositivos que se vayan a conectar, y por eso es que se tiene que determinar cuál es la carga de conmutación para cada tipo de sistema, para cada tipo de tráfico o conjunto de dispositivos. Obviamente yo sé la respuesta, ¿no? Pero se trata de que ustedes pues tengan ese pequeña duda, pequeño interés que realmente les va a ayudar mucho a desarrollar proyectos bien elaborados. ¿Qué otro tema es para seleccionar un switch? El método de gestión y administración preferido. Si va a ser por consola, si va a ser por interfaz gráfica. Generalmente los que piden por consola es por el nivel de seguridad, que no debes de involucrarte con la red y lo haces de manera directa hacia el switch por su puerto consola. Cabe mencionar que todos se pueden gestionar por la red, accediendo hacia la dirección IP del switch y logueándose con las credenciales de administrador, pero también se puede anular y solamente dejarle el puerto consola a la línea L2 o L3. Les voy a mostrar rápidamente. Déjenme ver, acá está mi página de internet. Ustedes cuando quieran entrar, trenet.com.mx, tienen un apartado de productos donde en la línea de switches, que es el tema actual, van a encontrar, pues bueno, esta gran variante, pero vámonos desde aquí atrás. Aquí, por ejemplo, los switches WebSmart tienen del lado izquierdo una columna de filtros para seleccionar las características que ustedes estén buscando. ¿Sabes qué, Manuel? Necesito un switch muy distinto a lo convencional, que sea 2.5 GHz. Bueno, contamos con esa división. No, ¿sabes qué? No, mejor buscamos un switch fase Ethernet para disminuir costos, pero que sea un switch administrado. Y en este caso me muestra 3. Hay de 24 puertos, de hecho son 24, 28 en total, pero bueno, son 24 PoE en este modelo, 4 gigabit. En el segundo son 24 puertos exclusivos a fase Ethernet. Y en el último son 48 puertos fase Ethernet. Si se dan cuenta, en el primero dije 28 puertos PoE, esos son fase Ethernet, y los últimos 4 son gigabit. Esas son las variantes y aquí las pueden ir determinando de forma exclusiva. Ahora, había productos de hasta 10 gigabit de velocidad en su tasa de transferencia, tanto cobre como por fibra, y administrados hay PoE, hay Ultra PoE y hay un PoE estándar que es el de 0.15 4 watts. El número máximo de puertos son 52, nada más que aquí, como no ponemos los compartidos, coloco 48 puertos y aquí dice 52 por la parte compartida con fibra óptica.
eso les va a facilitar mucho la selección. Ya cuando lo buscan con entrega de energía mayor a 300, este nos entrega una potencia promedio de unos 370 watts de potencia, es PoE Plus, y nada más cuenta con 8 puertos este modelo, digo, hay hasta de 48 puertos Plus. Muchos de nuestros clientes, por el tipo de instalación o montaje, regularmente te piden un switch sin ventiladores. Los switches sin ventiladores, no voy a tener un switch de 52 puertos sin ventiladores, e incluso switches PoE de 24 puertos sin ventiladores, eso no va a existir porque demandan ya ese tipo de nivel de temperatura, pero estos no generan ese ruido molesto para el tipo de ubicación y colocación del switch. Y así buscaríamos de equipos de montaje en rack, en otras características. Es muy fácil de ir trabajando con ellos. Este es un switch industrial administrado solamente gigabit. Vean, son 16 puertos, no tiene opción para fibra óptica, pero nos deja determinar. Y así van a poder buscar sobre cada una de nuestras divisiones. Solamente estaba trabajando ahorita sobre la línea WebSmart, hay XSmart, hay L2, hay multigigabit, industriales, PoE, entre otras características. Bien, recuerden que si ustedes tienen alguna duda, pregunta, ahí está nuestro apartado, lo pueden escribir o se lo pueden hacer mencionar con la manita arriba como petición a APSA para que así nos dé parte de la información y le estemos contestando. Ahora, Manuel, ¿sí? tenemos una mano levantada de Juan José Benítez. Ya te desbloqueé el micrófono, Juan José. Te escuchamos. Sí, bueno, soy yo, Juan. Bueno, la pregunta de los megabits son 52, de lo que era lo de la multiplicación de 52 por los 1000 megabits, son 52,000. Ok. Otra pregunta. Bien. En esa parte, miren, eso es estar atento al curso y es importante porque digo, a veces parecen preguntas tontas y yo las menciono porque a muchos nos da a veces pena no saber qué es una cosa u otra, pero pues dirían, ¿no? Hay muchos dichos sobre ese término, ¿no? Mejor los omitimos, pero los switches, tal cual, sean PoE, sean gigabit, 10 gigabit, fast Ethernet, todos manejan una carga de conmutación como switcheo. ¿Recuerdan cuál es la traducción de un switch? Es un conmutador tal cual, conmutación de datos, lo que hace internamente. ¿Cómo se saca sin saber la característica de la carga de conmutación de los switches? Puede ser muy fácil, así por el tipo de multiplicación que estamos utilizando, pero vamos a poner la calculadora. Si yo tengo una velocidad gigabit por cada uno de mis puertos y cuento con 52 puertos, estoy multiplicando 1000 por 52. Me decías tú que son 52,000 megabits, o en este caso, pero son 52 gigas. Es correcto. Sí. Eso en la parte de comunicación half, todos los puertos trabajan con half duplex y full duplex. Y lo muestro aquí, miren, por ejemplo, en un puerto fast Ethernet, que es a 100 megabits, en modo half son 100 y en modo full son 200. Y en el caso de los puertos de red gigabit sucede lo mismo. En modo full, ida y vuelta de transmisión de datos, la comunicación es al doble. Entonces tendríamos 52 gigas por 2. Tendríamos una carga de computación de 104 gigabits sobre ese producto. Y bueno, lo mismo va a pasar con un switch de 8 puertos, gigabit, multiplicas 8 por 1000 y luego por 2. Vas a tener una computación de 16 gigas. Es ahí donde nace la diferencia de velocidad en los switches de 100 megabits, que es muy pequeña. En lugar de ser 16 gigas, es de 1.6 gigas. En lugar de ser de 32 gigas, es de 3.2 gigas. Y la tasa de transferencia es muy acotada para traficar tanto flujo de datos. Y vienen más términos de conexión en topologías estándares como el backbone, estrellas, árboles, que llegan a afectar en esas condiciones. Pero bueno, vas bien por el término, nada más te faltó el modo full y ya ahorita ya te quedó claro. Ok. ¿Vale? Gracias por tu participación.
Ahí si tienen alguna otra pregunta. De hecho, la carga de conmutación es parte esencial, es el alma realmente de una estructura de red, la cual es la energía soportada, no energía en voltaje ni potencia, pero es el máximo que puede dar ese rendimiento al trasladarse los recursos de cada uno de los puertos, como les decía, en los cascadeos dentro de la misma red, pero se aplica tanto para el tráfico excesivo o pesado que es de video IP. Ustedes saben que el bitrate o la tasa de transferencia de una cámara megapíxel o Full HD realmente que sea con esas condiciones es elevado segundo por segundo. No sé, las más pequeñitas de 1.3 megapíxeles podrían ocupar de 4 a 8 megabits por segundo. Entonces, si tenemos 20, 50 cámaras con esos 8 megabits por segundo, es una tasa de transferencia muy alta. Y muchos de nuestros clientes, o ustedes mismos, se han dado cuenta que cuando hacen esta implementación, se reduce la velocidad de otros tráficos. Es decir, las cámaras se alcanzan a ver, entre comillas, bien, y cuando tú quieres trasladar un archivo, imprimir algo, se empieza a entorpecer esa velocidad. Es por la demanda del streaming de este tipo de servicios. Y es ahí donde actúan, empezar a trabajar con puntos de administración y gestión dentro del switch, que en su derivada de tener todo mezclado y no gestionado, provocan ese tipo de anomalías. Entonces, mi primer propósito, pues, es generar segmentos VLAN sobre las redes. Ustedes, si, como lo mencionan y lo saben, una VLAN, que es una red virtual dentro del mismo switch, es como tener varios switches o varias redes dentro de la misma infraestructura, puede crear grupos lógicos de subred, de dominio, a lo mejor, para que sea un poco más entendible, grupos de trabajo operativos que convivan entre sí, pero no con otros departamentos, por ejemplo, ventas con ventas, administración no puede comunicarse con ventas y ventas no con administración, pero internamente entre usuarios sí. Si hablamos de otro tipo de ejemplo, video de cámaras IPs, que es muy pesado, se forma un grupo y hacemos otro grupo para únicamente datos y otro grupo para únicamente voz, pues tenemos 3 grupos aislados dentro de la misma infraestructura que no interfieren uno con otro. Caso contrario, si yo tengo video que decía que es muy pesado y tengo voz y datos, el video va a afectar a cualquiera de los dos sistemas. Pero incluso si no tengo video y tengo datos y voz sin aislarlos, la voz va a afectar, perdón, los datos van a afectar a la voz. Y es ahí donde, así tal cual, sin desecharlo, sin ponerlo como misión, una red con todo ese flujo de información y recursos debe tener segmentos de red. Los switches Threadnet alcanzan a tener convivencia entre múltiples switches, es decir, si yo tengo 20 switches y quiero tener un grupo de trabajo operativo llamado finanzas dentro de cada uno de esos switches, pues finanzas va a tener convivencia con finanzas y así no va a afectar el rendimiento de los demás. Incluso yo hablaba de un nivel de seguridad. Imagínense que ventas se infecta como departamento. Él tiene una infección, la cual va a causar un exceso de broadcast y se va a volver muy lenta porque está generando un mensaje muy rápido y continuo, masivo. Obvio, como estamos en una segmentación, pues afecta a toda su infraestructura de ventas, si no se tienen las condiciones adecuadas con otros apoyos de seguridad. Pero este departamento ventas se va a quejar con el administrador de redes y le va a decir, oye, ¿qué crees? Que está muy lenta mi red. Tú vas a llegar y te vas a dar cuenta que es un ataque informático, un virus que está generando este tipo de afectación de traslado de datos de forma interna. Más sin en cambio, le podrías preguntar tú al departamento de administración o de finanzas cómo están operando y o si tienen ese mismo tipo de afectación en virus. Y te van a decir, no, mira, mi comunicación es libre, trabaja bien, no tengo ninguna infección, aunque estén en la misma red, pues se están aislando por ese tipo de segmentos.
Así pasa con cualquier tipo de flujo. Se pueden aislar servicios de comunicación a internet, de inalámbricos, de impresión, de monitoreo, de grabación, de acceso a servidores, o se pueden dar permisos de acceso simultáneos por un solo puerto a diferentes segmentos. Eso como un administrador de redes. De hecho, hablaba hace rato en las características que nuestros switches cuentan con Voice VLAN, especialmente determinado para la parte de telefonía IP o telefonía voz IP. Este tipo de recursos le asigna a cada uno de los puertos conectados para mi PBX, para mi teléfono IP, ese streaming adecuado que le permita tener una operación sin contratiempos. Obviamente, si estoy trabajando con otros flujos de datos, hay que hacer VLANs y además darle calidad de servicio. Si solamente es para telefonía IP, mi switch, no es necesario hacer una VLAN, tampoco es necesario darle voice VLAN porque no la tenemos como base, pero sí es importante en ocasiones asignarles calidad de servicio. Y entre más switches o más nodos, se requiere más esa determinación de prioridad de calidad de servicio. Bueno, otra de las funciones importantes que no aplicamos con nuestros clientes porque pensamos que solamente los corporativos pueden hacer esto, por los costos y funciones, realmente una red que nosotros nunca cuadramos o pensamos que no puede funcionar porque no tenemos el producto adecuado probablemente o no tenemos el conocimiento. Este tipo de topología que vemos aquí del lado izquierdo es una red en anillo. Por ejemplo, todos llegan principalmente al core. El core es el punto de distribución, de transmisión de todos los servicios, servidores y demás que distribuye a los demás dispositivos. Pero si yo les platico o les pregunto, generalmente no tenemos esta línea o este enlace que aparece aquí en la parte baja. Nuestro core dice que nuestro punto de distribución 1 o 2 llegan al punto central. Cuando se anula la comunicación del punto intermedio entre central y el punto A deja de tener convivencia al punto central. El único que tiene servicio es el punto B. Y es ahí donde empezamos a contar con problemas y reclamos de nuestros clientes. Bueno, una red en anillo como está en el ejemplo, que dice sin SF, sin STP, si ustedes no cuentan con los productos adecuados y lo conectan de esa manera, se va a generar un bucle, un loop masivo, inmediato, muy rápido, que colisiona la red. En lugar de ayudarnos, nos va a afectar, no nos deja comunicar nada con nada prácticamente. Pero los productos ThreadNet cuentan con esas tecnologías, son 3 variantes, Spanning Tree, donde cuando yo los configuro puedo tener los 3 cables conectados, es decir, ya lo tengo implementado en los 3 switches. Él automáticamente va a bloquear uno de los nodos que está generando en loop sin tirar y anular la red y que posteriormente me va a servir de apoyo, por eso se le llama redundancia. Cabe mencionar que en mi ejemplo principal decía, si este nodo o enlace se interrumpe, ya no vamos a tener ni comunicación de este lado y tampoco de este lado porque lo teníamos dado de baja. Pero la tecnología Spanning Tree lo que va a hacer es buscar una ruta de comunicación alternativa y va a recordar como tecnología que estaba configurado el Spanning Tree, que bloqueó este nodo, pero como no hay comunicación inmediata, él lo reactiva, lo pone en OK, en link, y ya te permite llegar del punto A hasta el punto central, pasando por el punto intermedio. Posteriormente, ustedes ya se van a encargar de reparar la falla para tener una comunicación, porque al punto A le cuesta más tiempo llegar al punto central. Una vez reparado, pues ya la comunicación es mucho más directa hacia nuestro punto de distribución. Pero no crean que es nada difícil. De hecho, Spanning Tree tarda en reanudarse 30 segundos. Tenemos Rapid Spanning Tree que tarda 3 segundos y Multi Spanning Tree que se utiliza en la determinación cuando trabajamos con un conjunto de VLANs, incluso redes en anillo o en malla. Es algo elemental que deberían de tener prácticamente por default en cada una de sus estructuras.
Con muchos de los clientes existentes a veces se complica un poco más, pero no es imposible, porque pues imagínense buscar el switch final para conectarlo con el más cercano, a lo mejor excede la distancia, a lo mejor ya no hay espacio para tender fibra óptica, etcétera, pero se puede llevar a cabo. Ese es un nivel de seguridad que lo pueden implementar ustedes fácilmente. Y bueno, ya honestamente, pues pueden tener infinidad de opciones para gestionar el switch. Les comento, la calidad de servicio, nosotros lo que recomendamos es para video que le den una prioridad al puerto, así tal cual enumerada por el número 4. Si es el puerto 20 al 48, todos sus puertos deben tener esa prioridad para video, o bien si es para voz, la calidad y prioridad de servicio número 5. Aquí tal cual lo describe esta tabla, es una tabla de calidad de servicio del IEEE. Dice que si es para voz, debemos tener una latencia inferior a 10 milisegundos. Si lo superamos, vamos a tener problemas de comunicación sobre el tráfico. Para aquellos que no recuerden qué es una latencia, es cuando ustedes tienen la unión de dos dispositivos en la red que te entregan una respuesta de convivencia y que pues se mide en milisegundos. En este caso, esa dirección IP que mandé X, un pin, tengo un retraso de 1 milisegundo, es decir, es el índice más pequeño que puedo tener sobre esa latencia. Pero si este excediera los 10 milisegundos y fuera un teléfono IP, pues ese usuario va a ser por ende que nos va a estar reclamando que tiene problemas. Y en el video van a tener problemas de desfasamiento de voz, van a tener problemas de, a lo mejor, de carga de ese streaming, problemas de pixelaje, entre otros recursos. Y en el caso de LACP o Link Aggregation, que existen diferentes estándares, los más comunes se conocen como AD, pero pues ya se identifican también como AX o AQ. Link Aggregation o LACP lo que te va a permitir es eso que les decía. Principalmente tenemos un solo nodo de cascadeo, pero LACP nos permite tener 2, nos permite tener 3, 4 o hasta 8 nodos de red cascadeados de esta manera para obtener una tasa de transferencia mayor a la entregada por ese cable exclusivo. No es necesario que sean puertos un uplink, pueden ser los puertos un uplink o los puertos normales para el tráfico. Los switches más robustos soportan 8 grupos con 8 puertos, cada uno de ellos. En este ejemplo que vemos en pantalla, tenemos una tasa de transferencia total de 4 gigas. Sería drástico que realmente se dañaran 4 nodos y te quedara uno solo, pero eso ya no te va a dar los 4 gigas. Aún así te permite tener una tasa de transferencia con una baja velocidad, pero el tráfico de esta red B va a llegar al punto A con menos velocidad, con más tiempo, pero va a llegar. Va a tener conectividad. Esto se puede hacer entre todos los switches, no sobre switches no administrados, no sobre routers o modem de los proveedores de internet que son básicos. Se puede hacer incluso un LACP hacia un server que cuente con múltiples tarjetas y obviamente que esté preconfigurado con LACP para tener una tasa de transferencia mayor. A esto se le llama homologar. ¿Sabes qué? Mi servidor trabaja 2 gigas, mi cascadeo hace un switch a 2 gigas, mi otro switch a 2 gigas, y te permite tener ese nivel de redundancia intercalada entre diferentes redes. Bueno, les voy a mostrar parte de esa interfaz. Todo switch administrado en nuestra página de ThreadNet cuenta con un emulador donde van a poder ustedes por lo menos conocer los apartados de gestión y administración y desde ahí pues sepan a qué le tiran prácticamente. En el caso de la conexión PoE, aquí vienen los consumos de energía en presupuesto total, el consumo de cada uno de los dispositivos, qué puertos están entrando energía, qué clase es la que se está utilizando, cuánto se está consumiendo. En el apartado Network aparecen todos los puertos del mismo switch, te dice la velocidad de autonegociación que llevan, si está conectado o no. Ustedes pueden disminuir la velocidad sin tocar el equipo de cómputo final para disminuir la velocidad de la intranet.
Pueden trabajar con Jumbo Frame, con el control de flujos, entre otras condiciones. En el caso del Spanning Tree tampoco es nada complicado, simplemente se habilita y se recupera en 30 segundos o se cambia a Rapid Spanning Tree para que sea mucho más rápido. Para hacer un LACP se determina en el grupo de puertos que van a unir esa velocidad y se determina también si va a ser activo, pasivo o manual. Les digo, cada grupo ID en este switch soporta hasta 8 grupos y cada grupo pueden incluir hasta 8 puertos. Obviamente que si tengo el grupo 1, el grupo 2 no puede utilizar los mismos puertos porque ya están utilizados para otro tipo de LACP. Si vamos a hacer VLANs, de hecho, tampoco es nada complicado. Lo que sí hay que entender es mucho cómo están estructuradas los segmentos de red. Este no me dejó entrar. Déjenme ver si tengo aquí uno. 168 y 2. Sí, aquí hay uno. Ese es un switch local que tengo en esta red. Vamos a ver. Es diferente nada más la estructura, pero en realidad es prácticamente la misma finalidad. ¿Dónde están? VLANs. Aquí están. Vamos a modificar esta. Quitamos esta parte. Listo. Una VLAN es estructurada de esta forma. Esta es una VLAN por default que te permite en un switch administrado convivir en todos los puertos, aunque tú no hayas generado ningún tipo de gestión. Quiere decir que el puerto 1 tiene convivencia con los demás puertos. Este que es de 28 puertos, el puerto 1 tiene convivencia con los demás 27 puertos. El puerto 2, lo mismo con los 27 puertos adicionales. El puerto 28 con los 27 puertos adicionales. No hay ningún tipo de delegación o omisión de convivencia. ¿Cómo empieza esa delegación? Por ejemplo, aquí estoy seleccionando no member que no pertenecen a ese grupo. Primero yo voy a determinar que en el puerto 1, en este caso, como ejemplo, tengo internet. En el puerto 28 tengo un cascadeo. A lo mejor en el puerto 20 tengo un servidor. Y en este caso, cuando yo agrupo este tipo de puertos, le estoy diciendo que al puerto 20 y al puerto 28 les conviva el internet, les conviva el puerto 1. Oye, Manuel, necesito que mi computadora que está en el puerto 5 tenga internet y a su vez tenga acceso al servidor. Muy bien, pues si estamos en el mismo grupo, podemos tener esa comunión y esa unión de segmento. Bueno, vamos a pensar entonces otro ejemplo. Puerto 27, nuestro PBX. Puerto 15, un teléfono IP. Puerto 16, otro teléfono IP. Puerto 17, otro teléfono IP. Así hasta el puerto 19. Estos 5 puertos tienen en particular comunicación con el puerto 27, que es el PBX. Todos los demás puertos que no están seleccionados no interfieren en el tráfico de estos 6 puertos en comunicación interna. Así es como se van determinando, pero yo lo estoy haciendo así muy rápido. Hay cursos que nosotros elaboramos, certificación, que son 100% prácticos, donde sí, ustedes con un switch, con su computadora, pueden llevar a cabo varios ejemplos y prácticas de cómo se llevan a cabo y pueden elaborar sus segmentaciones de una forma muy práctica, sencilla de entender. Solamente les explico rápidamente en esta interfaz cómo es que se estructuran esas pequeñas ideas. La verdad que un switch de ese tipo soporta hasta 256 VLAN. Eso quiere decir que pues tienen un margen bastante amplio para colocar ese segmento diverso. Déjenme ver si este tiene el control de ancho de banda, ¿no? Vamos a revisarnos al emulador. Por ejemplo, el Bandwidth Control, que tiene un switch administrado ThreadNet, viene aquí en 2 partes. Ustedes ubican perfectamente que existe ancho de banda de descarga como un ancho de banda de subida. Hay simétricos y hay asimétricos. Eso ya es parte de ese show. Pero bueno, si ustedes quisieran
controlar el ancho de banda a entregarle a un dispositivo u usuario, lo van a poder determinar incluso si no tienen un balanceador de carga, si no tienen un bandwidth control como router o firewall, desde este apartado. Tenemos un ingreso y un egreso. El ingreso prácticamente es lo contrario, es la velocidad que le estamos entregando al puerto de subida al usuario o a ese equipo de cómputo, y el egreso pues es la parte de descarga. Ya dependerá de lo que ustedes quieran controlar, pero es indistinto en este ejemplo. Miren, vamos a hacer un cálculo rápido. Tiene dos valores, 64 como un valor único, kilobits por segundo, y un múltiplo de 1 a 15.625. Queda como resultado, si ustedes multiplican 64 kilobits por 15.625, les va a dar 1 gigabit, que es la tasa de transferencia mayor que soporta este modelo de switch. Su puerto es gigabit, ¿ok? Bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Sabes qué? Necesito que al puerto Miguel, que está conectado en el puerto 2, le entregues solamente de los 200 megas que tenemos de internet, le entregues 1 mega de ancho de banda. ¿Cuál sería el múltiplo? Ahorita lo vamos a redondear. Miren, por ejemplo, yo tenía 64 por 16.000. Lo voy a poner así, redondeado, son 1024. Entonces, si yo multiplico 64 por 16, me va a dar 1 megabit. Mi condición, entonces, es para Miguel, que está en el puerto 2, que no debe ocupar el internet más que para cosas elementales, le vamos a colocar este factor. Cuando yo lo habilite o lo aplique, especialmente la tasa de transferencia de navegación, si agarramos un speed test, le va a dar 1 mega de ancho de banda de internet a este dispositivo. Obviamente, si quiero que sea simétrico, tengo que irme a los dos apartados para modificarlo. En su defecto, si lo quieren hacer de manera general, vamos a pensar que en el puerto 1 está entrando los 200 megas de internet y a todos los 48 puertos queremos darle solamente 10 megas, pues vamos con el mismo múltiplo, 64 por 160. ¿Okay? Entonces aquí en el puerto 1 que me está proveyendo internet, le vamos a dar 160. Y aunque tengan todos esta característica, cada uno de los puertos, cuando haga un test de velocidad, su velocidad máxima va a ser de 10 megabits por segundo. Bueno, cabe mencionar que tenemos un sinfín de funciones como desde broadcast, unicast, multicast, les decía unificación y conexión con terceros, entre muchas cosas más que puede llevar a cabo un switch administrado, y es ahí donde es importante que ustedes adquieran para cada una de las soluciones ese tipo de productos. Les menciono rápidamente algunos de ellos. Este es un switch gigabit de 8 puertos, gigabit más 2 para fibra óptica. Todo producto que ustedes encuentren en TRED que dice TEG es tecnología Ethernet Gigabit. WS, el significado es Web Smart, que es administrable. El tipo de función esencial para los cuales pueden estar enfocados. Recuerden que aunque tengan opción para módulos SFP, no vienen incluidos, son una ranura hueca donde incrustan ese módulo mini-JBIC. Y los módulos mini-JBIC son estos que tenemos aquí en pantalla. Hay a 550 metros, hay a 10 kilómetros, hay 10 gigabit a 550 metros, y el máximo en el caso de los gigabit son 80 kilómetros, en el caso de los 10 gigabit son 40 kilómetros por modelo. Muy bien. Si tienen alguna duda, comentario adicional o pregunta, pues recuerden, ahí lo pueden hacer saber en el apartado de preguntas o con la manita. Por el momento yo les voy dando datos personales, donde está nuestro número telefónico a 10 dígitos, 5524 51 7100. Recuerden que el canal de ventas siempre va a ser con APSA, así es que si ustedes nos contactan, pues los vamos a canalizar con APSA. También en la parte de marketing, si alguien requiere la presentación, se la pueden hacer la solicitud a APSA o a Daniela Rojas. Ella está en el
correo capacitación@threadnet.com.mx. Si quieren un dato técnico donde a lo mejor salga de las manos de APSA, el soporte @threadnet.com.mx, y de la misma forma ventas@threadnet.com.mx. Tenemos redes sociales, recuerden que ahí hacemos lanzamientos, promociones, colocamos tips, entre otras características. Mi nombre es Manuel García. Por mi parte ha sido todo. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues estamos a sus órdenes.